Aunque han pasado ya varios años desde que Patricia Pérez dejó de aparecer en televisión, todavía son muchos los espectadores que siguen preguntándose qué ocurrió realmente con una de las presentadoras que durante mucho tiempo formó parte de la pequeña pantalla. Su desaparición fue tan discreta que una gran parte del público apenas llegó a percatarse de que había dejado de formar parte de la programación habitual. No hubo una despedida destacada, ni un comunicado que explicara con detalle las razones de su marcha. Simplemente, poco a poco, dejó de aparecer hasta que terminó desapareciendo por completo de la parrilla televisiva. Precisamente esa forma tan silenciosa en la que se produjo su salida sigue despertando comentarios entre quienes recuerdan aquella etapa. Muchos consideran que una profesional con tantos años de experiencia y con una trayectoria consolidada merecía un cierre muy diferente. Sin embargo, lo cierto es que todo sucedió de una manera progresiva, casi imperceptible para el espectador medio, que simplemente dejó de verla sin recibir demasiadas explicaciones. Hace ya más de un año volvió a salir a relucir este asunto, recordando una situación que, en su momento, generó bastante controversia. Todo comenzó cuando Telecinco decidió incorporar a Antonio Rossi al programa Ya es Viernes. Aquella incorporación fue presentada como un movimiento más dentro de la renovación habitual del espacio, pero desde el primer momento hubo quien interpretó que detrás de aquella decisión podía existir un cambio mucho más profundo. Según se comentó entonces, la dirección trasladó a Patricia Pérez que ambos compartirían el puesto de presentación, alternándose semanalmente. Sobre el papel podía parecer una fórmula de reparto de funciones, pero la propia presentadora habría interpretado aquel planteamiento como una señal inequívoca de que su continuidad estaba empezando a tambalearse. Lejos de verlo como una colaboración equilibrada, comenzó a sospechar que el verdadero objetivo era preparar el terreno para sustituirla definitivamente. Con el paso de las semanas, aquellas sospechas fueron cobrando fuerza. Patricia habría entendido que aquel cambio no respondía únicamente a una reorganización interna, sino que podía tratarse de una estrategia destinada a reducir progresivamente su protagonismo dentro del programa. Esa sensación de incertidumbre provocó un importante malestar, ya que intuía que su permanencia en el espacio estaba llegando a su fin. Finalmente, el tiempo terminó confirmando aquellos temores. Su contrato no fue renovado y acabó abandonando el programa de forma definitiva. A partir de ese momento, su presencia en televisión fue desapareciendo hasta convertirse prácticamente en inexistente. Lo llamativo es que todo ocurrió sin grandes titulares ni anuncios oficiales, como si la transición hubiera sido diseñada para producirse con la mayor discreción posible. Precisamente esa circunstancia es la que sigue llamando la atención de muchos espectadores. Hay quienes consideran que la cadena gestionó el relevo de una manera excesivamente silenciosa, permitiendo que la audiencia apenas percibiera el cambio hasta que éste ya era irreversible. Otros, por el contrario, entienden que simplemente se trató de una decisión empresarial habitual dentro de un medio tan cambiante como el televisivo. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que Patricia Pérez desapareció prácticamente del panorama televisivo nacional. Resulta curioso que una profesional con tantos años de experiencia y una carrera consolidada no haya encontrado posteriormente un espacio estable en otros formatos o cadenas, algo que continúa sorprendiendo a quienes siguieron su trayectoria durante años. No obstante, abandonar la televisión no significó poner fin a su carrera profesional. Muy al contrario, Patricia decidió orientar su actividad hacia un ámbito completamente distinto. Actualmente desarrolla su trabajo dentro del sector de la salud y el bienestar, una faceta profesional alejada de los platós y mucho más vinculada al asesoramiento personalizado. En la actualidad dirige su propia consulta especializada, donde trabaja principalmente en disciplinas relacionadas con la naturopatía, la nutrigenética y la nutrigenómica. Además de ofrecer asesoramiento profesional, también colabora con laboratorios especializados y participa en diferentes proyectos relacionados con la divulgación de hábitos saludables y bienestar integral. Su actividad no termina ahí. Patricia también dedica parte de su tiempo a crear contenido divulgativo en plataformas digitales, acercando información relacionada con la alimentación y la salud a un público mucho más amplio. Paralelamente continúa desarrollando su faceta como escritora, demostrando que su carrera ha evolucionado hacia un terreno completamente distinto al que la hizo conocida ante millones de espectadores. Pese a haber construido una nueva etapa profesional lejos de las cámaras, continúa existiendo cierta curiosidad sobre las circunstancias que rodearon su salida de televisión.
Son muchos quienes consideran que una comunicadora con su experiencia podría haber seguido ocupando un lugar relevante dentro del medio audiovisual y se preguntan por qué nunca volvió a consolidarse en otro programa de alcance nacional. Otro episodio que suele aparecer cuando se recuerda aquella etapa tiene que ver con unas críticas que recibió durante una emisión televisiva. Algunos espectadores recuerdan especialmente el momento en el que Alessandro Lecchio cuestionó públicamente el estilo de Patricia Pérez, realizando comentarios sobre la forma en que planteaba determinadas preguntas durante el programa y calificando sus intervenciones de una manera poco favorable. Aquel instante quedó grabado en la memoria de parte de la audiencia porque muchos consideran que marcó un punto de inflexión. Aunque nunca se confirmó oficialmente que existiera relación alguna entre aquellas críticas y su posterior salida del espacio, hubo quienes interpretaron que, desde entonces, la situación de la presentadora dentro del programa comenzó a debilitarse de manera evidente. Naturalmente, no existe ninguna confirmación pública que permita establecer una conexión directa entre ambos acontecimientos. Sin embargo, la coincidencia temporal hizo que numerosas personas comenzaran a especular sobre si aquel episodio pudo influir, de una u otra forma, en las decisiones posteriores adoptadas por la cadena. Lo que sí resulta indiscutible es que Patricia Pérez fue durante muchos años uno de los rostros conocidos de la televisión autonómica y nacional. Especialmente recordada por su etapa al frente de Mamma Mía en Telemadrid junto a Víctor Sandoval, consiguió consolidar una imagen muy reconocible entre el público, participando en numerosos formatos que contribuyeron a construir una larga trayectoria profesional. Precisamente por ese recorrido sorprende aún más que su despedida televisiva pasara prácticamente desapercibida. Muchas figuras con una carrera similar suelen recibir homenajes, despedidas o, al menos, explicaciones públicas sobre los motivos de su marcha. En su caso, la transición fue tan discreta que todavía hoy sigue generando preguntas entre quienes seguían habitualmente su trabajo. Con el paso del tiempo, las opiniones sobre este asunto continúan divididas. Algunos creen que todo formó parte de una reorganización empresarial completamente legítima y habitual dentro del sector audiovisual, donde los cambios de presentadores y colaboradores forman parte de la dinámica normal de las cadenas. Otros, sin embargo, consideran que la gestión de aquella salida fue poco transparente y que Patricia Pérez acabó siendo apartada de manera progresiva sin que la audiencia fuera realmente consciente de lo que estaba ocurriendo. Mientras ese debate sigue abierto, lo cierto es que la presentadora ha conseguido reconstruir su vida profesional lejos de la televisión, desarrollando nuevos proyectos y explorando ámbitos completamente diferentes a los que marcaron la primera etapa de su carrera. Aún así, para muchos espectadores continúa siendo inevitable preguntarse si una figura con tanta experiencia podría haber tenido un recorrido mucho más largo dentro del medio televisivo y si su desaparición respondió únicamente a una decisión de programación o a circunstancias que nunca llegaron a conocerse públicamente.